tal? Saludos desde el Ateneo Mercantil de Valencia, desde donde vamos a dar inicio a la tercera sesión sobre economía financiera, un tema que nos toca muy de cerca, tan de cerca que lo tenemos todos en nuestros bolsillos. Hoy vamos a hablar de temas muy interesantes, temas que marcan nuestra vida, asuntos como el empleo, el desempleo, el autoempleo y el emprendimiento. Vamos a descubrir, a ver si es tan fácil esto de empezar a crear nuestro propio trabajo. Antes de presentar a nuestros expertos, sí que me gustaría dar las gracias en primer lugar al Club de Innovación y Empresa de esta casa, que ha tenido una iniciativa que está teniendo, la verdad es que una estupenda acogida. También dar las gracias a Canal 7 Televalencia por ayudarnos a difundir cada mes este proyecto y por supuesto a Caixa Popular. Caixa Popular nos ayuda mucho, nos hace servir a la sociedad valenciana. Como les decía, temas muy interesantes hoy encima de la mesa que vamos a tratar con nuestros expertos. En primer lugar, me gustaría presentarles a Carmen Pleite. Ella es graduada social, licenciada en Ciencias del Trabajo, es socia en Carrao Corporación, Servicios Jurídicos y Financieros y presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Valencia. Carmen, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias, buenas tardes. A mi izquierda está Pedro Server, él es licenciado en Ciencias Empresariales y es director de la oficina de Caixa Popular en Guillem de Castro. Pedro, muy buenas tardes también, muchísimas gracias por estar con nosotros. Juan García Sánchez es economista, graduado en ADE, él es emprendedor nato, podríamos decirlo así. Podríamos decir. Y miembro del Club de Innovación del Ateneo. Además se dedica al trading de productos alimenticios. Ahora luego nos explicarás un poco qué es esto. Buenas tardes también, muchísimas gracias. Y como no, Juan Carlos Soriano, economista y miembro del Club de Innovación y Empresa del Ateneo, que es el que nos va a poner un poco en contexto para hablar de todos los temas que he comentado anteriormente. Juan Carlos, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Bien, la tarde esperemos que sea fructífera y en ella vamos a intentar ver bajo el paraguas del título de empleo, desempleo, autoempleo y emprendimiento, aquellas cosas que nos puedan interesar, que os puedan interesar a vosotros y también a nuestros telespectadores. ¿Qué es lo primero que pensamos cuando accedemos a un empleo? Pues lo que toca es leernos el contrato de trabajo y es muy importante. ¿Realmente conocemos qué es lo que debe de contener nuestro contrato de trabajo? ¿Lo leemos con detenimiento? ¿Sabemos qué tipos de contrato hay cuando accedemos al primero o al segundo o al tercer empleo? ¿Conocemos el convenio del sector en el que vamos a trabajar y la importancia que tiene el habérselo leído? Y antes de firmar el contrato, conocemos las condiciones, salario, jornada, puesto de trabajo, categoría a la que vamos a estar a partir de no sé si mañana o pasado. Temas, por ejemplo, otras ideas que pueden ser muy interesantes. ¿Qué ventajas tienen el hecho de cobrar la nómina en el banco? Esto seguro que nos va a ayudar Pedro. Y una parte muy importante, que yo creo que es un agujero negro en muchos de nuestras personas cercanas. ¿Qué es lo que significa cada una de las líneas de mi nómina? Yo en este aspecto primero os daría un consejo cuando se accede al trabajo y es siempre tener una copia del contrato y siempre leerlo muy bien antes de firmarlo, que no nos dé vergüenza. ¿Y si termina mi contrato? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué circunstancias puede ocurrir que deje de trabajar donde estoy trabajando en este momento? En esto nos va a ayudar Carmen. Y en la segunda parte hablaremos de emprendimiento. ¿Qué es esto de emprender? ¿Qué características tiene que tener un emprendedor? ¿Qué cualidades? ¿Qué habilidades? ¿Qué competencias debe llegar a conseguir? ¿De dónde nace la idea del emprendimiento? ¿Tengo una idea? ¿Me aparece o la tengo que buscar? Pues por supuesto tenemos que investigar sobre el tema. ¿Debemos hacer un plan de negocio? ¿Qué es esto del plan de negocio?
Existe también otro agujero negro, el Canvas. En esto nos va a ayudar Juan. ¿Quién me puede echar una mano a la hora de buscar dinero para empezar mi negocio? ¿Los bancos? ¿Dónde busco la financiación? El banco me ayudará, seguro, pero ¿qué circunstancias hay alrededor de este tema? Creo que aquí hay una serie de ideas que me gustaría que pudiéramos ir desarrollando a lo largo de la tarde. Y me quedo aquí. Vamos a intentarlo porque la verdad es que has puesto encima de la mesa muchísimas cuestiones que vamos a ir y vamos a intentar resolver poco a poco. Antes de nada, y vamos por partes, Juan Carlos, ¿por qué es tan importante conocer bien nuestro contrato de trabajo? Porque a mí me da la sensación que muchas veces la gente no se lo acaba de leer. Posiblemente por nervios, por vergüenza, porque acabo de llegar a la empresa, las personas no nos leemos el contrato de trabajo, pero es muy importante leerlo. Muy importante porque a partir de aquel momento nosotros tenemos unas obligaciones y tenemos unos derechos. Y si no sabemos lo que firmamos, realmente nos podemos meter en un lío. Yo no digo en un lío, quizás no está muy bien dicho, pero sí que nos podemos comprometer a hacer cosas que realmente no pensábamos en principio en que nos podíamos meter en esta historia. ¿Qué suele ocurrir? Lo que tú decías, pues que lo que yo quiero es que me contraten. Si empiezo a hacer preguntas raras, pues igual se pueden echar atrás y al final no me contratan. Pero yo creo que de buena manera y de buena educación, antes de firmar un contrato, y sobre todo el contrato de trabajo, ha de ser sin ninguna duda. Yo tengo que pedir aclaraciones a tantas cosas como me puedan surgir que constituyan un interrogante. Y una de esas aclaraciones fundamentales, supongo que es qué tipo de contrato es, porque evidentemente existen muchos, ¿no, Carmen? Pues vamos a ver, sí que... ¿Se oye? En realidad hay 4 bloques importantes de contratos de trabajo. Existir por cada uno de ellos, efectivamente, luego hay varias peculiaridades que podían asignarse a cada uno de ellos. Los principales son los contratos indefinidos, que pueden ser verbal o por escrito, pero sí que es muy importante que siempre sea por escrito. El indefinido, lógicamente, no tiene límite de tiempo. Se considera que se sabe la fecha cierta del inicio, pero en ningún caso la finalización. Y bueno, de este tipo de contratos sí que sería destacable el de emprendedores, ya que estamos en un foro de emprendedores. El de emprendedores, que la única diferencia que tiene respecto al resto de contratos indefinidos es que permite la posibilidad de un año de periodo de prueba. O sea que durante ese año tanto la empresa como el trabajador en cualquier momento pueden extinguir ese contrato. Luego también es muy importante que, aunque sea un contrato indefinido, tengamos claro si el mismo se va a realizar a jornada completa o a tiempo parcial. Jornada completa es simplemente tener fijada las 40 horas semanales, o lo que el convenio colectivo establezca como jornada normal, y tiempo parcial es cuando no hay prestación todos los días de la semana o no la hay en el cómputo anual. Luego tenemos los contratos temporales, que se podrían pues bueno, destacar 3 columnas que son, yo creo que las básicas, que son los contratos de interinidad, son los típicos de sustitución, los contratos por obra o servicio determinado, se trata de algo que sea propio de la empresa, pero que es algo al margen de lo que es el trabajo habitual, y luego los eventuales por circunstancias de la producción. Esos contratos permiten que la empresa pueda contratar, pero cuando existe una eventualidad que sea, o sea, que el objeto sea totalmente diferenciable de la actividad normal o diaria de la empresa, pues por ejemplo un periodo de rebajas que necesitamos contratar a más personal porque efectivamente hay una campaña en marcha. Luego están los contratos formativos, dentro de los mismos tenemos el contrato de formación, se podrá celebrar entre personas entre 16 y 25 años, se amplía la edad si son discapacitados o dentro de otro tipo de colectivos, pero que en realidad lo que intentan es que bueno, pues que se acceda a puestos de cualificación necesaria para poder desarrollar ese trabajo. Y luego, por último,
Estarían los contratos en prácticas, que son para aquellas personas que han recibido, tanto los de formación como los de prácticas, para que no se me olvide, tienen un tiempo determinado para su realización. Bueno, hablábamos del contrato en prácticas, que tiene como objetivo el que aquella persona que tenga una titulación dentro de la empresa pueda desarrollar la titulación que ha adquirido, con la salvedad de que al final, cuando se le contrate, será con la titulación que efectivamente esa persona tenía. Bueno, pues una vez aclarados los tipos de contrato, ya tenemos contrato desde Caixa Popular, bueno, desde una entidad bancaria. Pedro, ¿cuándo pedís vosotros un contrato de trabajo? Quiero decir, un cliente que va a una oficina va con su contrato de trabajo, ¿cuándo? ¿Cuándo lo requerís? Normalmente, digamos que el contrato de trabajo va asociado a una operación de financiación. Complementa documentación como pueden ser las nóminas, como puede ser la renta, como puede ser la vida laboral, para, digamos, pues, hacer un expediente de préstamo, ¿no? Indicar también que es más importante, pues bueno, cuando la vida laboral de esa persona es más corta y no tan importante o relevante cuando uno ya tiene una experiencia laboral o una vida laboral más dilatada, ¿no? Si a lo mejor ha cambiado de empresa, si le han hecho un nuevo contrato, aunque tenga una vida laboral más larga, sí que se le suele pedir. Digamos que resumiríamos como que es un documento económico que complementa a otra serie, digamos, de documentos que he comentado, destinados para solicitar una financiación, un préstamo. Juan, desde el punto de vista de una empresa, desde una startup, y aquí introducimos un nuevo concepto que me gustaría que antes de continuar sí que aclararas, porque a veces damos por sabido pues muchos conceptos que la gente no tiene muy claro, pero mi pregunta en concreto es desde el punto de vista de la empresa, desde una startup, ¿qué tipo de contrato se hace a un emprendedor? Aunque sí que me gustaría que explicaras primero qué es una startup. Pues hay que empezar entendiendo muy bien la diferencia entre startup y empresa. La startup principalmente es una institución humana diseñada para crear un producto o servicio nuevo, disruptivo, digamos, en escenarios de extrema incertidumbre. Es decir, son modelos innovadores en escenarios que no se conocen y por lo tanto no son modelos de negocio validados. Sin embargo, una empresa sí que tenemos claro que por supuesto también requiere de personas, de capital, de materiales, también tiene un modelo de negocio claro y al final su objetivo pues es obtener una recompensa económica. La diferencia principal es que el modelo de la empresa suele estar validado, es decir, si yo ahora mismo empiezo un modelo de camisetas, sé que tengo cabida en el mercado. Otra cosa es que yo luego añada un componente innovador. Sin embargo, la startup no es un modelo validado. ¿Qué pretende una startup al final? Pues llegar a ser una empresa con un modelo validado que sí que sea sostenible. Entonces, entendiendo esta diferencia y con recursos por lo menos, bueno, por supuesto, más reducidos. ¿Podríamos decir, perdona, que una startup es un inicio de empresa? Podríamos decirlo. ¿Un vivero de empresa? Correcto. Vale, lo digo para que quede claro. A mí me gusta mucho esa definición, que además la dice un gurú, digamos, del emprendimiento, que es Eric Rice, que tiene un manual que explica muy bien en pasos sencillos cómo emprender en orden, porque al final, en común una empresa con una startup requieren de un orden para la ejecución de mi idea de negocio, ¿no? Entonces, entendiendo, digamos, esta diferencia y volviendo a lo que era la pregunta, una startup, como no tiene esos recursos, sí que va a optar más, pues entiendo yo, por un contrato de servicios, ¿no? Yo hasta que no tengo los recursos suficientes para contratar a una persona y tenerla en mi estructura, voy a intentar limitar mi riesgo y contratar por un servicio concreto que yo voy a esperar que luego me dé un retorno concreto. Una empresa, por norma general, dispone de más recursos, con lo que optará generalmente por otro tipo de contratación. Sí que puede incluir a una persona en esa matriz, optando por los distintos modelos que ha comentado antes Carmen. Entonces yo creo que la principal diferencia es esa. Una startup iniciará algo de manera más temporal, que luego sí que esperemos llegue a empresa y pueda asentar al trabajador. Sin embargo, una empresa, como tiene otros recursos, sí que puede optar por opciones de contratación más largas, más estables. Bueno, ya tenemos el contrato de trabajo firmado, nos ponemos a trabajar y llega nuestra primera nómina. Para mí, indescifrable, desde
todos los tiempos. Nunca he sido capaz de poder descifrar bien una nómina. A ver si, Carmen, si fueras tan amable de explicarnos los conceptos básicos por los que cobramos en nuestro puesto de trabajo. Vale. Bueno, una nómina es un recibo que no reconoce solamente el acuerdo individual entre las partes respecto a la retribución, sino además las condiciones que en la misma se reflejan. Tenemos el encabezado, que simplemente es la identificación de las partes, el nombre de la empresa, bueno, el periodo de liquidación se refiere lógicamente al mes en que se produce el ingreso o la retribución, el centro de trabajo cuando exista más de un centro de trabajo, y luego respecto a los datos del trabajador, pues exactamente lo mismo, es la identificación del mismo. Aquí sí que es importante la categoría profesional, porque como comentábamos, efectivamente es un reconocimiento entre las partes de la relación que existe entre ambas, con lo cual la categoría profesional sí que es importante que sepamos que efectivamente estamos percibiendo una retribución, salvo que se haya pactado algo superior, con respecto a la categoría profesional que ahí figura. El tipo de contrato, aunque lo ponga, no lo vamos a entender porque es una clave que nos da la tesorería, con lo cual simplemente nos podemos limitar pues, a preguntar para ver si efectivamente es el correcto o no. Y luego, lógicamente, la fecha de antigüedad de la empresa es el momento en que tú has iniciado tu relación con la empresa. Respecto a los datos de la misma, pues vamos a ver, aquí sí que es conveniente, como comentaba el compañero, que el trabajador sepa en qué convenio colectivo debe estar, pues la empresa, en función de la actividad que tiene, debe estar incluido. Sí que es conveniente porque el convenio colectivo establece obligatoriamente unos mínimos que sí o sí hay que respetar siempre. Entonces, bueno, si el convenio colectivo lo conoces y tu nómina la tienes en la mano, pues teniendo esos datos básicos, pues podemos más o menos saber si efectivamente se nos está respetando nuestros derechos respecto a la retribución o no. El salario base es el establecido en el convenio colectivo o bien a nivel individual o si es superior a nivel individual. El complemento absorbible, pues bueno, pues normalmente esos complementos son unilaterales, o mejor dicho, no unilaterales, perdón, son pactados entre empresa y trabajador, pues bueno, pues por una mayor retribución y como compensación al valor de mercado de cualquier retribución, porque normalmente los convenios, dado que han ido avanzando muy por debajo de la media de lo que ha ido subiendo la vida, pues efectivamente ahí se nota un... ¿Podríamos decir que este concepto es subjetivo? Sí, por parte de la empresa. Totalmente, sí. Además es que se puede llamar complemento absorbible, que en todo caso si el convenio colectivo se incrementase se vería minorado, si eso es lo que está pactado, y se podría llevar al salario base, o podría establecerse que el mismo irá incrementándose en la misma proporción que lo pueda ser el salario. Tenemos las pagas extraordinarias, que es muy común y cada vez más que no se abonen en los tiempos establecidos en el propio Estatuto de los Trabajadores, que son los meses de diciembre y el mes de junio, y normalmente se suele poner prorrateado mes a mes, o sea, la paga extraordinaria que deberías de recibir o que antes se percibía normalmente, repito, en el mes de junio y diciembre, pues se pone prorrateada mes a mes. Luego tenemos ahí un plus de transporte. Ese plus de transporte normalmente viene dado por convenio colectivo, no es lo mismo que un plus de distancia, que lo que hace es pues evitar que el trabajador tenga que realizar ese gasto para acudir a su puesto de trabajo, sino que se contempla como un concepto extrasalarial. Y luego tenemos un plus de vestuario. Hay muchos convenios colectivos, efectivamente, que establecen determinadas cantidades en función del tipo de trabajo que se realiza. Por ejemplo, pues bueno, un restaurante, pues tienen que ir con un vestuario determinado y el empresario podrá facilitarlo o no. Entonces, bueno, pues si no lo facilita porque le resulta más cómodo hacerlo de esta forma o lo pacta simplemente, pues lo aplicará en nómina. Luego tenemos varios complementos que son los de calidad, por la calidad o cantidad de puestos por el puesto de trabajo. Eso puede estar sujeto, de hecho está sujeto a, pues por ejemplo, a determinado número de ventas, a un bonus variable en función del beneficio que haya obtenido la empresa. A continuación tenemos las cantidades que se restan de la nómina del trabajador, que es la aportación que el trabajador hace a la Seguridad Social.
que lo hace por formación profesional, lo hace por desempleo y por contingencias comunes, conocido las contingencias comunes como asistencia médica. Y luego al final, pues bueno, simplemente, algo muy importante también es el IRPF. No podemos decir que queremos determinado IRPF. Eso te iba a decir, aquí sí que varía un poco, ¿no? En función un poco de las características personales de cada trabajador. Efectivamente, cada empresa cuando se inicia el ejercicio normalmente lo que hace es remitir un formulario a aquellos trabajadores que piensa o habitualmente a todos los trabajadores que pueda haber algún tipo de modificación para ajustar ese IRPF de acuerdo con el programa que Hacienda establece. Eso se calcula siempre automáticamente, con lo cual lo que le corresponde es lo que se aplica. No podemos elegir. Y luego ya al final, pues lógicamente una vez realizadas las deducciones, tenemos el líquido a percibir, que en realidad es lo que a todos nos interesa cuando llega a final de mes. Después de toda esta explicación, entiendo que es muy importante también, además de leerse el contrato de trabajo que íbamos a firmar, entiendo también que es muy importante leerse el convenio colectivo en el que está la empresa, ¿no? Sí, es muy conveniente. Es muy conveniente. Sí, además yo diría que casi necesario. Además, sí. Bueno, llegado a este punto también quería invitar al público que hoy nos acompaña, si tienen alguna duda, alguna cuestión, pues lo pueden hacer llegar a cualquier de nuestros expertos y seguro que están encantados en contestarles. Pedro, llegados a este punto, yo me imagino que todos damos por hecho que nuestra nómina llega por transferencia bancaria. ¿Aún hay empresas que pagan en efectivo? En efectivo las menos, en cheque algunas. Lo normal, como bien dices, es recibir por transferencia bancaria en la cuenta que tú tengas en tu entidad. Eso es lo normal. Antiguamente sí se daba mucho el tema de los pagos en efectivo, eso prácticamente ha desaparecido, y aún sí que conserva algunas personas, algunas empresas que pagan por cheque, y digamos que tienes que ir o ingresarlo a tu entidad o ir a la entidad que expide el cheque a cobrarlo en efectivo. Pero podemos decir que es generalizado el cobro por transferencia bancaria en la cuenta que eres titular. Y desde la entidad bancaria, desde Caixa Popular, por ejemplo, ¿qué ventajas tiene el cobrar por transferencia tu nómina? El tener tu nómina domiciliada, fundamentalmente lo que nosotros ofrecemos y lo que la gente valora es pues tener una cuenta que no tenga comisiones, muy importante, ni de administración, ni por apunte, ni por custodia. El tener una serie de servicios gratuitos, pues como pueden ser transferencias, como pueden ser emisión de tarjetas, ¿vale? Eso es lo que un poco la gente cuando viene a informarse pues pregunta, ¿no? Si mi domicilio no mira contigo, ¿qué me ofreces? ¿Qué ventajas tengo? ¿Qué me das? Nosotros, aprovecho para decir que Caixa, aparte de eso, de la cuenta ofrece un servicio y un horario diferencial. Abrimos por las mañanas, abrimos por las tardes, la gente puede venir a nuestra oficina a hacer gestiones por la tarde. Y lo que para mí es muy importante que el cliente valore es ese trato, ese servicio, esa cercanía, porque al fin y al cabo quien te domicilia una nómina está confiando, la palabra es confiando, que sus ingresos los vas a gestionar tú de forma correcta. Yo creo que domiciliar una nómina es empezar un camino, detrás de la nómina van los recibos, las tarjetas, seguros, y digamos es empezar un camino con el cliente juntos. Yo creo que es muy importante y debe ser una muestra de confianza mutua por las dos partes. Corrígeme si me equivoco, pero creo que Caixa Popular fuisteis pioneros, ¿no?, en esto de abrir por la tarde los bancos. Caixa Popular celebramos este año el 40 aniversario y siempre hemos trabajado, hemos abierto por las mañanas y por las tardes. No es una novedad de ahora, es un poco la filosofía, el trato y el servicio cercano que todas las oficinas ofrecemos. Carmen, ¿cómo se finaliza el contrato de trabajo? ¿Cuándo se finaliza? Bueno, el contrato de trabajo puede finalizar voluntariamente, es decir, el trabajador decide no continuar, lo comunica y es un cese voluntario.
que no hay que confundirlo con la extinción por voluntad del trabajador, que es cuando hay algún tipo de incumplimiento por parte de la empresa, como por ejemplo la falta de abono de salarios, que durante la crisis se ha notado bastante, que el propio trabajador ante esas circunstancias decide solicitar judicialmente el cese en su trabajo. Tenemos también la finalización del contrato, que tanto la empresa como el trabajador, cuando llega a la finalización del mismo, puede extinguirlo. Y aquí sí que me gustaría puntualizar algo que considero que es importante, y es que la finalización del contrato, si se produce como consecuencia del propio trabajador, o sea que decide no continuar, no tendría derecho al desempleo. Con lo cual esto es muy importante. Es muy importante, ¿no? Efectivamente. Porque, sí. Hay mucha gente que piensa, hoy todavía en el siglo que estamos, que deja de trabajar y automáticamente va a cobrar el subsidio por desempleo, y la verdad es que no es así. Necesitas unos requisitos jurídicos para poder efectivamente cobrarlo. Para poder cobrar el desempleo necesariamente tienes que estar en situación legal de desempleo, es decir, que tiene que ser algo que no sea voluntad del trabajador, sino como consecuencia de algo totalmente ajeno al trabajador. Siguiendo con el tema de las exenciones, tenemos el despido objetivo, que se produce cuando una empresa necesita amortizar determinados puestos de trabajo y es algo que no tiene nada que ver con el trabajo, pues por ejemplo una causa económica, una causa organizativa, o sea, necesita, pues eso, que el trabajador no continúe o necesita reorganizar su empresa, con lo cual se procede al despido objetivo. Luego tenemos el despido disciplinario, que aquí también es importante remarcar que aunque el despido sea procedente, o sea, hay que tener en cuenta que el despido disciplinario es como consecuencia de un incumplimiento contractual del trabajador. Entonces, si efectivamente eso se da y se consigue acreditar, o el trabajador automáticamente asume que efectivamente existe esa causa de despido, sí que tendría derecho al desempleo, en ambos casos, fuese procedente o improcedente. Luego tenemos el despido colectivo por fuerza mayor. El despido colectivo es similar al despido objetivo, o sea que es distinto, o sea que es como consecuencia de causas que no tienen nada que ver con el trabajador, sino pues bueno, situaciones económicas de la empresa o resultados negativos. El despido colectivo simplemente lo que hace es diferenciar el número de trabajadores. A partir de 10 trabajadores en determinadas empresas de menos de, bueno, el estatuto establece cuáles son los límites, pues entonces estaríamos ante un despido colectivo. Y esas son las causas de extinción. Y una cosa que yo creo que a la gente le interesa mucho: ¿cuánto se cobra del paro? Quiero decir, ¿está en relación con tu nómina o no? Vamos a ver, está en relación con la base de cotización de la nómina. O sea, antes cuando comentábamos la nómina, al final cuando sumamos todo lo que hemos cotizado, o sea, todo lo que hemos percibido, eso nos lleva a una cantidad, y sobre esa cantidad se calculará el porcentaje que corresponde al desempleo. El requisito es estar en situación legal de desempleo, como comentábamos, y tener una cotización mínima de 360 días. A partir de ahí podremos optar a 4 meses de desempleo, y luego por cada 6 meses más que hayamos trabajado nos corresponderá 2 meses más de desempleo. La base de cotización, sobre esa base de cotización, los 6 primeros meses se cobran al 70% y luego el resto al 60%. Lo digo porque mucha gente va al SERVEF o al INEM y es como una lotería que te digan: pues mira, te toca cobrar tanto. Y bueno, pues la gente, la verdad es que yo creo que mucha gente no puede discutir esa cantidad porque desconoce un poco de dónde sale la cantidad que tú puedes cobrar. Vamos a ver, no se podría discutir esa cantidad. Es complicado, ¿verdad? Sí, bueno, vamos a ver, cuando finaliza ese contrato de trabajo, la empresa está obligada a remitir al SEPE un informe con las bases de cotización, informarle lo que realmente ha cotizado, para que el trabajador conozca cuál tiene que ser su prestación. La media será la de los 180 últimos días que haya trabajado, con lo cual, teniendo ese documento, que además la empresa está obligada a facilitarlo, si así se pide, pues lógicamente se podrá comprobar sin ningún tipo de... Y sí que es aconsejable, lógicamente, que cuando reciban el reconocimiento de la prestación comprueben si efectivamente está bien calculado o no.
Bueno, pues ya hemos pasado por varias fases, ya hemos firmado el contrato de trabajo, hemos trabajado, hemos cobrado la nómina, ya estamos en el paro, vamos a decirlo así, estamos cobrando el desempleo y de repente, bueno, pues se nos ocurre ser emprendedor porque, bueno, es complicado encontrar un trabajo. Y Juan Carlos, ¿qué es el emprendimiento? En realidad, ¿qué es? Mira, yo creo, lo voy a explicar con un pequeño ejemplo. Cuando hablamos de emprender, lo que primero al menos a mí siempre me viene a la cabeza es aquello de "y emprendió un viaje". Y cuando hablamos de un viaje, yo siempre me acuerdo, no sé, que emprendió un viaje, además lo debo de haber leído muchas veces, me acuerdo de Cristóbal Colón cuando emprendió su viaje a las Américas. El emprendimiento es el inicio de algo, el inicio de una actividad, pero que no es una actividad sencilla, es una actividad que requiere trabajo, esfuerzo, que además tiene cierta envergadura, no es algo baladí. Y sobre todo yo te diría que no está exenta de riesgo. Emprendimiento, esfuerzo y riesgo van casi de la mano. Sí, claro, pero si todos somos capaces de hacer unas maletas y empezar un viaje, al emprendedor se le presupone unas habilidades que a lo mejor tiene o no tiene, ¿no? ¿Cuáles dirías tú que son las habilidades fundamentales para emprender? El emprendedor nato es una persona que tiene una orientación personal hacia el logro. Siempre se pone una meta, una o varias. Es una persona que tiene y debe tener iniciativa, debe de ser una persona innovadora, debe de ser creativo, y empezamos ya a configurarnos a Cristóbal Colón. Si os pensáis, este hombre debería de reunir todas estas cualidades. Además tiene que ser una persona que tenga afán de superación, que esté permanentemente ávido por aprender. Un emprendedor, si no es consciente de lo que no sabe, nunca podrá seguir trabajando en su meta, en su logro. Además ha de tener cierta intuición, ser capaz de adaptarse a los cambios con mucha rapidez, emocionalmente mantener el control de sus propias emociones. Y si nos ponemos ya un poquito más y nos acercamos a la matrícula, yo diría que tiene que ser un líder en potencia, tiene que tener cierta capacidad de liderazgo y también muy importante saber trabajar en equipo. Y ya puestos, pues yo te diría que tiene que ser una persona segura de sí mismo. Toda esta serie de cualidades, habilidades, competencias, algunas se nace con ellas, o un poquito al menos, pero hay otras que se entrenan y son fáciles de aprender y de entrenar, y sobre todo pues saber rodearse de aquellas personas que te pueden ayudar en este empeño. Juan, tú te sientes identificado con Cristóbal Colón, ¿no? Por lo que veo. No con Cristóbal Colón, eso sería decir mucho, pero sí que creo que Juan Carlos ha descrito muy bien cómo debería ser un emprendedor o algunas de las características que tiene que tener esta persona. Entonces, esto nos lleva también a dos cosas, quiero destacar dos cosas que ha dicho Juan Carlos, que son los riesgos y la meta. Entonces, cómo alcanzar la meta va a requerir de una estructura, que es lo que luego nos va a llevar a cómo vamos a organizarlo y de qué herramientas disponemos, ¿no? Porque al final todo emprendedor, todo proyecto, todo negocio tiene que tener muy clara una propuesta de valor y a quién se la tiene que vender, cuál es su segmento. Entonces ahí entramos en el riesgo, que cuanto más planifiquemos y más incertidumbre, más riesgo despejemos, más probabilidades tendremos de llegar a éxito y por lo tanto menos de fracasar en nuestra hazaña. Yo la meta de un emprendedor la tengo clara, pero el inicio, ¿por dónde empezamos? El inicio yo creo que sería, exacto, despejar las incógnitas, los riesgos. Primero tengo una propuesta de valor clara, es decir, yo emprendo porque tengo algo que creo que va a triunfar o algo que me apasiona. Entonces, una vez tengo identificada esta meta que decíamos antes, voy a poner los medios para llevárselo a la persona o al segmento al que va destinado. ¿Cómo estructuramos esto? Pues, por supuesto, un plan de negocio es algo muy largo, pero la esencia es muy clara. Si tenemos claro el motor de la empresa o del proyecto, ¿qué herramientas tenemos para hacer que este proyecto vaya a funcionar? Es decir, yo tengo el motor, pero necesitaré las ruedas, necesitaré la carrocería, necesitaré que conecte para poder alcanzar al final mi objetivo. Porque por muy bueno que sea mi motor, si no llego a mi destino no me ha servido de nada.
Entonces, al final, en esta línea, aparte del plan de negocio que nos despeja estas incógnitas, también nos da acceso a un segundo punto que es clave en cualquier modelo de emprendimiento que antes Pedro estaba comentando, que es la financiación. Yo, para optar a determinadas subvenciones, a determinada financiación, siempre es conveniente tener un plan de negocio. En cualquier circunstancia es conveniente, pero si no he llegado a ese nivel de elaboración, al final un banco probablemente lo solicite y nos vaya a abrir más puertas. Ahora hablaremos del tema financiación y del tema desde el punto de vista jurídico, pero el plan de negocio, esto de que habláis todos los emprendedores, ¿qué es en concreto? El plan de negocio es cómo estructuras tu propuesta de valor para llegar a un segmento, a tu cliente. Es decir, si yo te voy a vender un helado, que es mi propuesta de valor porque mi helado es mejor, ¿cómo voy a llegar a ti? Porque tú probablemente estés en casa o en la playa. Tengo que saber dónde y cómo encontrarme contigo y hacer que tú me elijas a mí. Para esto luego, por supuesto, hay muchos apartados, pues el plan de marketing, plan de comunicación, tendré que tener recursos, que es la parte de financiación que estamos diciendo, pero sobre todo tiene que tener clara cuál es mi meta, dónde quiero estar yo, a dónde quiero dirigirme y luego, después de despejar estas puntas, cómo voy a alcanzar. Entonces, un plan de negocio sí que es más largo de desarrollar. Para eso y para descartar modelos de manera más rápida, disponemos del modelo Canvas, del que luego haremos una breve introducción, que al final lo que pretende es, en 9 sencillos pasos, valorar y descartar o validar y, por lo tanto, tratar de impulsar una idea. Al final, la secuencia suele ser una idea, después prototiparla para validarla, y si vemos que es correcta, ya tratar de internacionalizarla, estructurarla, y ahí es cuando ya pasamos a impulsarla. Lo explicas fenomenal, pero a mí me parece todo complicadísimo. Desde el punto de vista jurídico, Carmen, ¿qué pasos tiene que dar un emprendedor? Vamos a ver, yo creo que lo principal... ¿No se puede tirar a la piscina sin red? Sí, vamos a ver, desde el punto de vista jurídico tiene que tener claro si va a iniciar, lo va a hacer como sociedad o lo va a hacer como persona física. Si es como sociedad, pues bueno, pues tendrá que realizarlo efectivamente, o sea, constituir la sociedad, registrarla y bueno, y luego seguir los pasos necesarios para dar de alta al administrador, a las personas que vayan a componer la empresa y luego, desde el punto de vista como persona física, pues simplemente será, pues bueno, acudir a la oficina correspondiente o al profesional correspondiente para que se dé de alta como autónomo, que por cierto ha salido una nueva ley. Una nueva ley, efectivamente. Esta entrará en vigor, bueno, algo ya ha entrado en vigor a partir del 26 de octubre y a partir del día 1 de enero, pues bueno, amplían las tarifas planas, que yo creo que eso para los emprendedores les irá muy bien, porque supone una rebaja en las cuotas que pagarán y bueno, además se amplía durante 24 meses a determinados colectivos, pero bueno, que para iniciar algo es ¿favorecerá magnífico. tanto como se está vendiendo esta nueva ley de Pues vamos a ver, hoy yo creo que sí. Estaban hablando desde que salió en el año 2013 la creación de un llevamos millón. mucho tiempo con la nueva ley de sí, no, pero sí que hay mucha gente que efectivamente se ha dado de alta de autónomos precisamente porque no le supone excesivo gasto. Además, ya no limita la edad, antes era hasta los 30 años y ahora cabe la posibilidad de que sean otras personas, perdón, de otras edades, y luego además que bueno, pues que si aquellos que durante 5 años no han optado a ningún tipo de ayuda en ese sentido también, o sea que queda abierto a bastante más colectivo. Yo creo que sí, que es una fuente de empleo muy importante. Y para los autónomos que nos están escuchando, que ya sean antiguos autónomos, ¿cómo les favorece esta ley? Esta ley no les favorece mucho. Muy bien, vale. En fin, bueno, se supone que ya tenemos el plan de negocio y entonces lo que nos falta es el dinero. Caixa Popular. Vamos al banco. Vamos al banco. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vale. Nosotros estamos atendiendo bastantes operaciones de financiación, de gente con ganas de comenzar algo. Puede ser que conozcamos ya al cliente, pues una persona que ha trabajado, desgraciadamente ha dejado de trabajar y propone, digamos, crear un negocio, o gente, digamos, que está estudiando con nuevas ideas de empezar en el mundo laboral. Si lo conocemos podemos tener una idea. Si no lo conocemos, muchas veces vienen referenciados por asociaciones con las que Caixa Popular
Popular colabora, firma convenios y nos presentan proyectos muy interesantes que, como hemos comentado, se basan en un plan de negocio. Es decir, al final lo que nosotros tenemos que valorar es un poco esa idea, esos números y esas posibilidades de que llegue a buen fin y a buen puerto, ¿no? La gente, la verdad es que cuando viene a las oficinas está muy ilusionada, sabe que el tema del dinero, pues bueno, puede ser un hándicap, hay que ver qué inversión necesitas, si cuentas con algo, si te lo tienen que financiar todo, si vas solo, si tienes ayudas, si tus padres te ayudan, no sé. Pero la verdad es que es ilusionante, digamos, ver pues que alguien tiene una idea y cómo la defiende y cómo la plasma y cómo te la vive, para que un poco tú seas cómplice, te la creas y le ayudes a empezar. Pero lo que se desprende de tus palabras es un poco que la confianza es clave, ¿no? para ayudar a esa persona que entra en tu oficina. Lo digo porque al final, pues entidades como Caixa Popular, que están cerca y que forman parte de la sociedad valenciana, son claves, ¿no? A la hora de poner en marcha proyectos de este tipo. De este tipo, que te basas en la confianza. Estamos hablando de importes a lo mejor, pues no sé, 15, 18, 20.000 euros aproximadamente, lo que la gente solicita, y te tienes que basar en eso, en la confianza, en lo que te transmite y un poco en lo que te está comentando, pues pueda ser viable, ¿no? Juan, has comentado antes de pasada, así por encima, una palabreja que se llama Canvas. Sí. ¿Nos podrías explicar un poco qué es esto? Claro, el Canvas... Ya llevamos la startup y ahora el Canvas. Claro, cuando hablamos de plan de negocio, al final es un modelo que requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo y una estructura más compleja. Inicialmente las startups, como hemos dicho, muchas veces son modelos que luego tenemos que validar. Entonces, para llegar a ese punto claro, a ese núcleo de lo que va a ser luego una idea, tenemos que tener claro nuestra propuesta de valor y a quién va dirigido. El Canvas, que es un modelo teórico que hizo un economista que es Alexander Osterwalder, que tiene un libro muy utilizado, consta de 9 cuadrantes, en los cuales principalmente lo que hacen es soportar las dos primeras cuestiones que hemos comentado, que es propuesta de valor y a quién va. Después tendremos pues cómo comunicarlo, qué necesidades de financiación tendremos, qué asociaciones clave tendremos, pero al final lo que viene a hacer es ayudarnos a simplificar lo que tenemos en la cabeza, plasmarlo en un papel y ver si de verdad creemos que tiene posibilidades de seguir adelante. Porque ese es otro problema. Muchas veces un emprendedor se puede meter en préstamos, en deudas, cuando simplemente podría haberlo desechado haciéndose las preguntas oportunas o asesorándose con la gente de verdad que entiende de esta materia. Y eso a veces es una pena. Yo tengo claro, para ser emprendedor, tú lo primero que necesitas es una idea y es un mercado a quien venderle la idea. Correcto. Vale, pero ¿por dónde empiezas? Dependerá un poco de la idea. Porque si tú tienes un proyecto innovador, muchas veces, por ejemplo, si hablamos de un software, el software si de verdad es disruptivo, probablemente lo coloques fácil. Una cosa es que tú tengas, lo que decíamos antes, el ejemplo del helado. Si yo tengo un helado, tendré que saber dónde tengo más oportunidades de llegar a mi cliente final, que probablemente será alguien que esté en la playa o con calor, porque en invierno no tendré tantas oportunidades como en verano, y ver qué herramientas tengo que disponer para llegar allí. Pues necesitaré un coche para llevarlo. ¿Quiénes me pueden ayudar a hacer esa difusión? ¿Cuánto dinero necesito para hacer esa producción de helado? Y luego, esto que voy a vender me va a suponer los ingresos suficientes como para hacer de este modelo un modelo viable que pueda replicar y por lo tanto escalar. Entonces depende un poco de la circunstancia. Esa pregunta sí que puede ser más amplia. Decía antes Juan Carlos que hay muchas habilidades de los emprendedores que, bueno, pues que son innatas. Pero ¿tú crees que un emprendedor se hace, nace o es por necesidad? Yo creo que a raíz de la crisis ha habido más emprendedor por necesidad, pero en general parte del carácter de un emprendedor yo creo que es más innato. Por supuesto, creo que los emprendedores también se hacen, porque al final estamos viendo que mucho emprendimiento es de emprendedores en serie, el 47%, leí hace poco. Entonces, al final, unas veces aciertas, unas veces aprendes, y por lo tanto, al final, sí que hay unas características dadas de las personas, pero luego hay gente que ha tenido que ir adquiriéndolas mediante experiencia, ensayo y error, para poder llevar a cabo un proyecto por sus circunstancias personales. Todas estas circunstancias personales, todas estas habilidades de las que hablábamos antes, es cierto que poco a poco se van adquiriendo, casi siempre por necesidad. Os voy a hacer una pregunta. Igual es políticamente incorrecto, no lo sé, pero sí que es verdad que durante estos tiempos de crisis hemos oído hablar y dar mucha importancia a
a los emprendedores como, podríamos decir, como forma de crear empleo, ya que no existía empleo, pues sí que se animaba a la gente a crear su propio trabajo. Sí que es verdad que desde las instituciones, desde los partidos políticos, se han llenado la boca de hablar de las ayudas, de las subvenciones, de todas estas cosas. Pero a mí me da la sensación de que todas estas ayudas, todas estas subvenciones no llegan donde tienen que llegar, a veces se quedan en el camino, son más trabas que otra cosa, ponen muchísimas dificultades a la gente que, además de todos estos papeleos jurídicos que tienen que hacer para empezar a ser emprendedores, luego a la hora de formalizar estas subvenciones y que realmente lleguen donde tienen que llegar, a mí me parece que no están llegando. Yo no sé vosotros qué opináis. A ver, yo creo que efectivamente hay toda una serie de subvenciones que sí que llegan. Y llegan a aquellos proyectos de emprendedores que realmente son buenos. La realidad es que ha habido mucho emprendedor, y siempre habrá mucho emprendedor, que tiene una idea, que piensa que es la mejor y a lo mejor no está lo suficientemente trabajada, investigada y desarrollada como para que alguien considere que está en el top 10. Entonces, estos son los que tienen dificultades para encontrar financiación y ayudas a fondo perdido. Pero yo estimo que realmente los proyectos realmente buenos sí que encuentran. Y hay muchas organizaciones en España que realmente están ávidas de encontrar buenos proyectos que financiar. Carmen, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo puedo hablar solamente en el aspecto laboral. Yo sí que puedo decir que todas las subvenciones que habían... ¿Se lo ponen fácil a los emprendedores? No. Vale. Ya está, no hay más preguntas. Pedro. Fácil, es cierto que no lo tienen, y muchas veces tienen que, para optar a una subvención, ya haberse gastado ese dinero o ya haber hecho la inversión, con lo cual a veces la queja suya en la oficina nos comentan es que, bueno, para tener opción a una subvención ya me lo tengo que haber gastado, ya la tengo que tener documentado, y claro, eso es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? ¿Cómo voy a optar a la subvención si la tengo que gastar, si todavía estoy empezando? Es complicado. Yo creo, mi opinión es que deberían de tener más ayuda, mi opinión, o debería de llegar más fácil y con más información. Deberíamos reivindicar un poco mayores facilidades, ¿no?, para acceder a este tipo de subvenciones, Juan. En mi opinión sí, y sobre todo hablando de agilidad, porque al final las startups son proyectos que necesitan liquidez rápido, porque su característica también es la agilidad, ¿no?, para validar. Entonces, en este aspecto creo que sí que hacen falta más ayudas, y creo actualmente que lo que está sustentando todo el ecosistema de emprendimiento principalmente es la financiación privada, más que la pública. Eso es desde mi opinión. Desde tu opinión, que es una opinión de un emprendedor, ¿no? Yo creo que tardan mucho. Bueno, estamos llegando al final del programa. Como siempre, se nos quedan muchísimas cosas encima de la mesa, pero bueno, sí que me gustaría que, para acabar, ¿no?, como colofón, desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista jurídico, financiero, práctico, vamos a decirlo así, y como economista, dierais un consejo a estas personas que ahora mismo están pensando en ser emprendedores, en empezar un negocio, tienen una idea, tienen un mercado, están pensando en hacer un plan de negocio. ¿Cuál sería tu consejo, Juan Carlos? Que se formen. El emprendedor tiene que estar formándose continuamente, tiene que estar siempre al día, tanto de su entorno, del sector en el que quiera trabajar, como de todo aquello que alrededor de ese entorno pueda influenciarle. Muchas veces nos ponemos en manos de los demás, del experto, del jurista, del economista, del fiscalista, del informático, y efectivamente al final tienes que ir a parar a un profesional que realmente te ayude en ese aspecto, pero lo que no puede ser es que vayamos absolutamente desnuditos cara a un profesional. Uno tiene que aprender cosas, tiene que tener una base.
Decían que si yo no soy capaz de evolucionar, y en el aprendizaje la evolución es una constante, si no soy capaz de evolucionar, difícilmente haré evolucionar a mi empresa, y si mi empresa no evoluciona, más tarde o más pronto parará y las demás me adelantarán. Carmen, un minuto, desde el punto de vista jurídico, ¿qué consejo darías? Yo aconsejaría, bueno, pues lógicamente que si se tiene en mente el emprendimiento, que se lleve a efecto, que se dejen asesorar o que se dejen, bueno, pues eso, que el profesional les pueda ayudar, lógicamente teniendo clara la idea de lo que quieren hacer. Si estamos hablando de lo que me tocaba a mí o por mi parte, pues el tema del contrato, que sepan lo que firman, no sé, que se dejen guiar un poco por profesionales y lógicamente que sí, que emprendan sin lugar a dudas. Y desde Caixa Popular, desde esa confianza que da que sea una entidad tan nuestra, ¿cuál es vuestro consejo? Nuestro consejo es que vengan a vernos, que nos cuenten su idea, su proyecto, que van a encontrar pues una mano amiga que le vamos a intentar asesorar y solucionar su problema y darle pues la mejor alternativa posible. Que confíen en nosotros, que vengan. Y Juan, tú como experimentado emprendedor, venga. Yo me sumaría a la formación, también a las alianzas clave, por ejemplo la de financiación, y para mí lo que creo que hay que destacar es la planificación, es decir, tener dentro de la incertidumbre todo en el mayor grado de control que nos sea posible. Pues planificación, asesoramiento profesional y formación, creo que son los tres grandes ejes en los que se ha de basar un emprendedor que ahora comienza. Pues con esto, si os parece, acabamos, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias Juan Carlos, Carmen, Pedro y Juan por haber estado con nosotros. También gracias al público que hoy nos acompaña en el Ateneo Mercantil de Valencia, y como siempre gracias a todos aquellos que nos siguen a través de Canal 7 Televalencia, que cada vez son más. Nosotros volvemos el 8 de enero, ya será 2018, así que disfruten de las fiestas, feliz Navidad y próspero año nuevo. Gracias.